La paz de Dios sea para contigo y para con toda tu hermosa casa. Bienvenido seas a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y semana a semana estamos estudiando ya meses esta serie de mensajes, amén, las promesas de Dios. Entendiendo que Dios siempre cumple sus promesas y podemos descansar en Él, aún en medio de un mundo en el cual vivimos lleno de dolor y aún los tiempos que van avanzando y la maldad se va incrementando y el amor de muchos se va enfriando, pues el Señor quiere que descansemos en sus promesas. Que digamos como aquel salmista del Salmo 42, alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y no ser como los adversarios de ese mismo capítulo 42 del libro de los Salmos, que a veces actuamos de la misma manera, no necesitamos que otros nos digan dónde está tu Dios. A veces entra en nosotros duda y decimos, ¿dónde está Dios? En todo lo que estoy atravesando. Así que esta palabra es una palabra oportuna en el Espíritu para tu vida y para mi vida, amén, y que el Señor sea quien nos consuele en este tiempo, amén. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos por este tiempo, porque podemos, Señor amado, libremente, Dios, exponer y predicar, Señor, tu palabra. Queremos, Señor amado, que también nos aproveche, Dios, y a todo aquel que oye, Señor, y en la posteridad verá y escuchará este mensaje, mi Dios, que seas tú consolando, animando y levantando, Señor. Sean mensajes de levantamiento y no de caída, Señor, de edificación y no de destrucción, para que este tiempo, Señor amado, tú puedas, Señor, mi Dios, fortalecernos, Señor, y aún en este tiempo en el que vivimos, Señor, podamos descansar en tus promesas. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos lleve, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando y exponiendo la palabra del Señor en este tiempo sobre lo que son las promesas de Dios. Amén. Y lo que Dios quiere, como dice acá la palabra, que ya por medio de grandísimas promesas hemos llegado a ser ya participantes de la naturaleza divina de Dios. Es decir, que hemos llegado a ser hijos de Dios. Amén. No por sangre ni por obra de hombre, es decir, no por un linaje o por raza o por cultura o tradición, no, sino solamente es por obra del Espíritu, amén. Y todos los que creen en el Señor Jesús, dice ahí, el Señor les ha dado la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios, amén. Y hoy vamos a entender más a fondo, amén, por qué atravesamos muchas circunstancias o por qué estamos viviendo situaciones, pero lo que Dios nos anima es a que podamos vivir como hijos de Dios. ¿En qué sentido? No en un orgullo, sino humillando nuestro corazón, de poder entender que cuando somos hijos de Dios deberíamos conducirnos como tal. Es decir, parecemos muchas veces mendigos sentados en bancas de oro. Es decir, actuamos como mendigos sabiendo lo rico que somos. Y siendo ricos no sabemos administrar todo lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Amén. Y damos lugar a que muchos puedan decir, wow, yo no quiero ser un hijo de Dios. Si solamente hay quejas, solamente hay murmuración, si solamente viven de esa manera, debemos nosotros que dar la talla en el sentido de poder vivir como hijos de Dios. Y ya somos participantes, dice ahí, la palabra de la naturaleza divina de Dios. Los antiguos, amén, es decir, los héroes de la fe, se aferraban a las promesas de Dios, descansaban en su palabra, amén. Y cuando ya somos hijos de Dios, nos convertimos ya con grandes riquezas. Y ese valor de esas riquezas están en las promesas de Dios, porque ahora son nuestras, porque ahora las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para su gloria.
Entonces, Dios siempre cumple sus promesas. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y aunque seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Amén. Y todas las promesas tienen cumplimiento, así como la ley, los salmos y los profetas en Cristo, como también sus promesas, pero por el Espíritu también aplican para cada hijo de Dios. Y hoy quiero que veamos esta promesa, sin más preámbulo, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 8. Amén. Este título está en base a esta versión, Dios habla hoy. Amén. Pude haber escogido quizá otra versión, pero fue algo que me llevó el Espíritu a hacerlo. Amén. Porque en la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice ahí, son llamados. Es decir, Dios prometió que todas las cosas obrarían para el bien de sus hijos. Y esto tiene mucho que ver cuando nosotros le creemos a Dios y lo que Él promete en su palabra, por amor a su Hijo, es decir, por amor a Cristo. Tenemos nosotros ya todas las cosas, con Él nos dará todas las cosas, dice también en este contexto. Y cuando le creemos a Dios, cuando vivimos a Dios y descansamos en sus promesas, eso va a evitar que nos desalentemos por tantas circunstancias que podamos estar atravesando o que esté sucediendo también en todo el mundo. Y cuando creemos que todo obra para bien, pues vamos a entender, amén, que nuestro enfoque y nuestro corazón estará correctamente alineado al de Dios. Y no como aquel salmista que vamos a ver ahorita otro ejemplo, que solamente decía, ¿dónde está tu Dios? Es decir, entra un poco a veces de desánimo el pensar que las cosas tienen que suceder como yo las quiero. Y a veces entra la frustración y nos alejamos de confiar y descansar en Dios. Como una pequeña ilustración. Una vez había un señor chino en la China que tenía un hijo y por ende también tenía un caballo. Entonces un día ese caballo que constituía su economía de este señor, le ayudaba en el campo, un día abren la caballeriza y se escapa el caballo. ¡Wow! Entonces los vecinos tristes vienen y le dicen a este señor chino, le dicen, qué tristeza, qué mala suerte por lo que se te fue tu caballo. Y este hombre sabio le dice, ¿y quién les dijo que eso es mala suerte? A la tarde el caballo viene con otros 11 caballos y todos felices, el señor, su hijo y los vecinos decían, ¡wow! ¡Qué buena suerte tienes! Este hombre sabio chino le decía, ¿y quién les dijo que eso es buena suerte? De repente, al día siguiente, el joven, el hijo de este señor, montando el caballo, se resbala, se cae y se fractura su pierna en varias partes. Entonces lo tienen que enyesar. Y en ese entonces China estaba en guerra. A las 3 semanas vienen los militares para poder reclutar a todos los jóvenes de esa comunidad. Y como ven enyesado a este joven, pues lo dejan ahí. Bueno, bíblicamente esta historia lo diríamos en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Y los que aman a Dios, pues saben agradecer a Dios aún por todas las circunstancias que uno pueda atravesar. En la versión Dios habla hoy, lo dice así este pasaje que estamos viendo hoy, esta promesa. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y quisiera empezar con este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:18, muy conocido, que dice, dad gracias en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Eso dice la palabra, esta porción, que demos gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Le das las gracias por esa enfermedad o porque estás pasando esos problemas de salud que nunca habíamos pensado que atravesaríamos? Le damos las gracias a Dios porque si se cierran puertas quizá para un trabajo, para un emprendimiento, para un negocio.
o decimos, no entiendo, Señor, pero gracias. Y esto no significa que te levantaste con el pie izquierdo o que alguien te hizo brujería, no. No digas tampoco que es mala suerte o buena suerte, sino que todo lo que sucede es el plan amoroso de Dios para con tu vida. Y así lo enseña la Biblia. Aquellos que han sido destinados a ser hijos de Dios, aquellos que ya el Señor de antemano ya los llamó. Y desde antes del vientre de su madre, así como le dijo Dios a Jeremías, te formé y te hice y te di por profeta a las naciones. Muchas veces hay personas que atribuyen todo al diablo. Y cuando hacen eso, pues nunca van a salir de sus problemas, porque mencionan al diablo aquí, el diablo allá. Pero hay otros que atribuyen todo a Dios, es decir, le dan las gracias a Dios, se someten a Dios. ¿Te acuerdas cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó? Bendito sea el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito. Job dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, no le echó la culpa por todo lo que estaba atravesando, mas al contrario, reconocía la soberanía de Dios, que Dios tenía propósitos aún en todo eso. Aun cuando Dios, por medio del profeta Jeremías, le decía a aquel pueblo que estaba en cautiverio, el pueblo de Judá, dice el capítulo 29, verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, que en todo sabemos que Dios está en control. El Señor aparentemente para nosotros puede estar durmiendo, pero es nuestra fe la que está dormida. Porque dice la palabra en el Salmo 121 que no se duerme el que guarda tu vida. Somos nosotros que llegamos a angustiarnos y no a buscar a Dios y querer que las cosas sucedan como queremos nosotros. Y a veces nos catalogan los que pensamos o nos basamos en la palabra de Dios o tenemos esa convicción de fe, nos llaman que tenemos a Dios como una droga, y esto no es así. Nosotros no nos endrogamos con Dios, sino le creemos a Dios. No solamente decimos aleluya, porque sabemos que la droga es un efecto que produce adicción, pero Dios es una realidad, no es un efecto. Dios es una realidad que permanece. Aquel que está en Dios, aquel que está en Cristo, aquel que es hijo de Dios, pues siempre va a estar en esa realidad de Dios. No va a estar, es decir, desenfocado. Sí, algunas cosas sucederán que nos mantendrán turbados, como pasó con Job, claro que sí, y Dios comprende y entiende, pero no aprueba que estemos en esa condición, sino quiere que podamos estar erguidos las cabezas cuando suceden muchas cosas, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Entonces, dar gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios. Acuérdate que Pablo mismo de parte de Dios decía, gócense, gozaos siempre, repito, regocijaos. Es decir, estar felices, no estar en ansiosa inquietud, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, dice acción de gracias, con todo ruego y acción de gracias. Dar gracias a Dios en las pruebas, gloriarnos en las tribulaciones, en las debilidades, en las aflicciones, aceptar todo lo que sucede. Puede pasar que muchas veces nos golpeamos el dedo del pie y a veces uno grita y reprende al diablo en el nombre de Jesús, cuando deberíamos decir, alma mía, bendice al Señor. Qué difícil, ¿verdad? En ese preciso momento. Pero debemos aprender que el diablo no dirige nuestra vida, que esto no se trata de buena suerte o mala suerte. Se trata que todo lo que Dios dispone obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Y vamos a entender ahorita el contexto. Amén. Es decir, no le demos lugar al diablo. El Señor Jesús también decía, el diablo no tiene parte conmigo, es decir, y nosotros podemos decir, ni tampoco con nosotros. ¿Por qué invocar al diablo? Yo debo invocar al Señor, pero a veces sucede que Dios nos libra de muchos problemas para que le demos gracias, para que aprendamos lo que está pasando. Por eso debemos andar con cuidado y que Dios nos enseñe también sus principios. Entonces, si todo lo que nos pasa, lo que sucede es para mi bien, y lo que Dios hace en mi vida también es para mi bien, y todo esto es, como dice el verso 29, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está esto claramente en el verso 29, cuando dice ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, todo lo que Dios dispone obra para bien
para que podamos nosotros, dice ahí, ser hechos conformes a la imagen del Hijo, es decir, podamos parecernos a Cristo, podamos aprender de las situaciones para que Dios pueda llevarnos a un tiempo y a una dimensión, si vale decir, de madurez, de crecer, de ya no ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Todo eso sucede y Dios dispone para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios lo que quiere es revelarme en todo lo que sucede su imagen, su amor, su misericordia, su justicia, para que podamos participar de su naturaleza, para que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen santa de Dios. Pero dice bien ahí claramente, ¿verdad? Y nota bien eso, que es a los que aman a Dios, a los que son hijos de Dios y a los que Dios está llamando para que se acerquen a Él. De Dios es el querer como el hacer. No depende de quien quiere ni del que corre, es Dios quien tiene misericordia y Dios ya sabe quiénes van a ser sus hijos y dispone muchas cosas. ¿Para qué? Para que la gente se pueda acercar, así como permitió Dios que nos acerquemos a Él. No es que nosotros le conocemos a Dios, Pablo bien decía, somos conocidos por Dios. Y Él mismo lo aclara, a los que son conocidos, mejor dicho, dice, a los que somos conocidos por Dios. No es que nosotros lo conocemos, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, en todo eso, Dios quiere acercarnos a Él para poder entender y conocer su carácter. Amén. Para que podamos nosotros ser más misericordiosos, más justos, más santos. Miren, en la segunda carta a los Corintios, en el verso 18 del capítulo 3, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, mientras más miramos, más contemplamos la gloria de nuestro Dios, más el Espíritu Santo también nos transformará a su imagen. Tener y reflejar ese carácter de justicia, de misericordia, de santidad, de amor. Entonces podemos decir que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Ahora, presta atención bien a esto que vamos a exponer. Muchos piensan que el diablo se metió a Judas Iscariote porque tenía una decepción en su corazón. Más allá de haber sido el hijo de perdición, cuando el Señor Jesús oraba al Padre en Juan 17 y decía: todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Es decir, Dios ya sabe, ¿no? Es decir, lo habíamos estudiado y todo eso, es decir, lo que es la elección de Dios. Amén. Que puede parecer algo muy no tan atractivo de Dios, pero Dios es soberano. Dios hace para uno para honra y otros para deshonra. Y no vamos a abundar mucho en eso. Amén. Pero muchos piensan que el diablo se metió en Judas Iscariote porque tenía quizá una decepción en el corazón. Como te digo, más allá de que Judas Iscariote era el hijo de perdición. ¿Y por qué piensan muchos esto? Porque Judas pensaba que Cristo no tenía que morir en una cruz, sino que tenía que tumbar a Roma de una vez. Y no solo Judas, sino que en ese entonces muchos pensaban así y aún en este tiempo piensan y esperan todavía el Mesías, cuando ya el Mesías, Cristo, ya vino y ahora esperamos su segunda venida, ¿no? Y lo que esperan pues es el anticristo. Pero bueno, de ahí punto y aparte, ¿ok? Entonces, no solo Judas pensaba de esa manera, sino que muchos pensaban y aún piensan también así. ¿Por qué? Quisieron hacerle rey a Jesús porque solo buscaban, es decir, esa finalidad. Por eso Jesús decía muchas veces: no llegó mi hora, y muchos ya querían hacerlo rey. Y otros también lo buscaban por los panes y los milagros nada más. Esto está en Juan 6:26. Y muchas veces nosotros, por no conocer el proceder y el propósito de Dios para nuestras vidas, también damos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nos vamos decepcionando, porque las cosas no salieron como nosotros lo planeamos, es decir, a nuestro entendimiento. Queremos que las cosas procedan de la manera que yo quiero y usamos a Dios como un amuleto más. Y nos hemos acostumbrado que todo sea respondido como queramos. Pero esa actitud da lugar a la frustración y damos lugar al enemigo para que actuemos de forma no sensata ni prudente. Y ahí nos llama el Señor a la reflexión. Nos estamos decepcionando porque las cosas no suceden como queremos nosotros, cuando deberíamos entender la soberanía de Dios, que Dios dispone todas las cosas para el bien de cada uno de sus hijos, a los que han sido llamados con su propósito, aquellos que lo aman, es decir,
Eso nos llama a la reflexión, a meditar. Por eso dice ahí Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora permíteme leer el contexto. Y luego el verso 29 dice, ¿no? A los de antemano Dios, lo voy a leer en una versión diferente, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo nos habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Dios es por nosotros, dice, ¿y quién contra nosotros? Dios nos conoció, nos llamó, nos justificó, nos hizo sus hijos. No rehusó dar a su propio Hijo, sino que le entregó, dice, por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y esto es a los que aman a Dios. Es decir, almacenamos en nuestro corazón esta promesa, esta verdad, esta certeza, esta convicción, amén, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y que nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Dios dispone todas las cosas para que nos ayuden y colaboren, cooperen, dice otra versión también, para bien. Esto es para los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y en griego esa frase, es decir, a los que aman a Dios, es decir, significa que van amando a Dios continuamente. Y para ellos todas las cosas cooperan para bien, porque Dios es quien hace que las cosas obren para bien, para sus hijos. Ahora bien, para un hijo de Dios, alguien que fue llamado por Él, una prueba, una pérdida, una dificultad, obra para bien. ¿Cuál es ese bien y cuál es ese propósito? Poder llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. Ser manso, humilde, justo, amoroso, misericordioso, el fruto del Espíritu, que es Cristo mismo en nosotros, que lo reflejemos a Él, compasivo, reflejar en nuestras mismas vidas la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito. Aun cuando hay una pérdida, cuando hay tristeza, cuando hay situaciones difíciles. Mira, ¿qué pasó con José? Para terminar, en Génesis 50, verso 15 al 21 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Acuérdate esta historia, que lo echaron en la cisterna, lo vendieron también ahí a unos madianitas, a Egipto, quisieron matarlo, ahí su hermano Rubén, si no me equivoco, fue el que lo defendió, pero también fue partícipe de. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. ¿Nota bien acá?
Mira esta madurez de José cuando dice ahí, yo estoy en lugar de Dios. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todas las cosas ayudan a bien, cooperan para bien a los que aman a Dios. José era un joven que amaba a Dios desde su juventud, igual que la redundancia, es decir, meditaba solamente en el Señor, y eso se mostraba por los sueños que también se mostraba y se revelaba en él. Pero luego fue vendido a los egipcios, luego llegó a ser mayordomo de todas las cosas del faraón, fue odiado por sus hermanos, maltratado, pero luego llegó a ser uno de los principales en Egipto, siendo mayordomo. Su corazón no estaba en Egipto, como aquella primera generación que salió de Egipto, es decir, que después vemos, después de José, ¿no?, que prácticamente su corazón estaba en Egipto. Habían salido de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto. José, sin embargo, no. José amaba y temía a Dios, así como aquellos jóvenes también en Babilonia, Daniel y sus amigos, es decir, Jeremías, Ezequiel. Notemos que ellos, su corazón no estaba en el mundo, sino estaban en Dios. Pero aquí vemos que llegó a ser, wow, uno de los principales. Pero ¿acaso Dios no obró para bien en todo eso? Y no solamente fue para José, sino dice él mismo, lo confirma José, sino para preservar y mantener mucho pueblo. No deberíamos pensar que todas las cosas que nos suceden o que pasamos o que pasa en el mundo entero, en nuestra nación, lo veamos algo personal, sino que todo esto tiene un propósito de parte de Dios para los que nos rodean, para los tuyos, para tu familia, para los que todavía Dios no ha culminado con ellos, porque la obra que empezó con ellos va a ser fiel en perfeccionarlo contigo. Ya está terminando de perfeccionar su obra, pero como muchos está empezando. Y Dios, a los que está llamando, pues todas las cosas ayudan a bien para poder atraerlos a sus caminos. Y a veces pensamos mucho solo en nosotros, cuando todo lo que sucede tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Acuérdate entonces ahí, no pensar solo en nosotros, sino en los que están a nuestro alrededor. Acuérdate cuando Jesús también dijo, los campos están listos para la cosecha, ustedes segarán donde no sembraron, otros lo hicieron y entrarán en sus labores. Es decir, que muchos sembraron con lágrimas, con dolor para sus hijos, y de igual manera, por gracia de Dios, seguimos sembrando con lágrimas. ¿Para qué? Para que después Dios también pueda revelarse a ellos, para que después los hijos sepan lo que tienen que hacer para que no cometan los errores que nosotros cometimos, para que podamos nosotros llevarles y poder presentarles a Dios para que Dios también trate con ellos. Es decir, notemos ahí, Jesús les decía, ustedes van a entrar a las labores en aquellos que ustedes no sembraron, otros ya sembraron, ustedes entran a sus labores, ustedes segarán lo que otros también sembraron. Es decir, también de la misma manera, cuando uno paga el precio por gracia de Dios para por la iglesia dar un futuro para el Señor, cumpliendo su propósito en cada congregación, todo obra para bien y Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por ejemplo, Dios no permitió que Israel llegase a Egipto, es decir, a Canaán, esa tierra deseada, en un helicóptero, en un paracaídas, y de repente no era necesario pasar por esas 52 estancias que hubo en el desierto, porque cada estancia aprendía en el carácter de Dios, porque el Señor tenía un propósito en cada etapa y en cada proceso. No te puedes rendir, no puedes soltar a Dios. En cada proceso y en cada estancia, en cada situación, Dios quiere formar a su Hijo en ti. Ese es el propósito, que todo coopera y ayuda para bien en el sufrimiento, no obtener un manto de conmiseración, sino que todo obra para bien, para que pueda ser formado Cristo en tu vida y tú le des lugar con mansedumbre y humildad a que todo proceso te ayude para bien y ya no ser el mismo que eras antes. Amén. Notamos entonces eso. Aún en medio de las guerras o rumores de guerras, Dios tiene propósito para los que lo aman, a los que Dios ya escogió, para que se acerquen, para que Dios añada a su reino a los que van a ser sus hijos. Acuérdate que en tiempos del profeta Amós Dios envió hambruna. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se acercare, pero aún así no se acercaron.
Mira, por una enfermedad de Pablo, Dios permitió que el evangelio llegue a los Gálatas. Y muchas veces pensamos que la enfermedad que tenemos solamente es para sufrir. Por medio de una enfermedad, dice Pablo, llegó la palabra, el evangelio a ustedes, y ustedes me recibieron, aunque mi condición no era humanamente atractiva, pero me atendieron como un ángel. Y llegó la palabra por medio de una enfermedad. Es decir, por medio de situaciones o dolencias o tantas circunstancias. Dios quiere cumplir propósitos. Seamos sensibles para entender cuál es ese propósito, porque esa es la promesa, que todo coopera para bien y ayuda para bien, y Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Amén. Entonces Dios tiene en esos propósitos, aun cuando suceden muchas situaciones o cuando hay pérdidas también de hermanos tan amados o de personas que hemos estado orando, pero el Señor ha permitido que podamos unirnos más y nos asociemos con los humildes, que haya lazos, haya comunión aun con hermanos de otras naciones. Eso solo lo hace Dios, para que podamos fortalecernos unos a otros, para que podamos alentarnos unos a otros, orar unos por otros y poder permanecer juntos en la palabra del Señor. El Señor es quien hace cesar las guerras, quiebra el arco, Él es soberano, eso lo dice el Salmo 46, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros, dice ahí, de fuego. Aún los principios de dolores que en todo el mundo se está viviendo, todo eso ayuda para bien, obra para bien para los hijos de Dios, que pronto serán ya glorificados en la venida de Cristo, en su segunda venida. Serán transformados, seremos transformados, y este cuerpo corruptible se transformará en un incorruptible como el de Cristo. Nota ahí, en Pablo mismo, una picadura de serpiente permitió que sean sanados en esa isla de Malta, un principal. Es decir, que el evangelio de Dios llegue a ese lugar cuando le picaron una serpiente y todo el mundo dijo, eso es mala suerte. Uy, ahora sí la justicia, ahora sí le va a dar lo que merece, ha debido ser alguien malo en su anterior vida. Eso eran supersticiones. No creas que todo es mala suerte o buena suerte. No, se trata de que Dios cumple propósitos en tu vida y en tu familia y lo seguirá haciendo. Porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Amén. Aún en medio de este mundo que vivimos, que está revuelto, podemos seguir haciendo la voluntad de Dios. No lo sueltes a Dios, no te apartes de Dios. Descansa en sus promesas, que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Amén. Padre bueno Dios, agradecidos estamos contigo por este tiempo tan hermoso de poder, Señor, compartir tu palabra y ser instruidos, Señor, y consolados por ti. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que también miran, Señor, este mensaje, Señor, que seas tú, Señor, mi Dios, trayendo ese consuelo, esa convicción, mi Dios, que todo, Señor, lo que sucede lo permites tú, Señor, porque es necesario y todo obra para bien, Señor, y dispones todas las cosas para que, Señor amado, mi Dios, puedas tú formarte en ellos, para que ellos puedan conocerte más, tu carácter, tu misericordia, tu justicia, tu amor, todo lo que es tuyo, Dios. Haz, Señor, que pueda ser revelado en nosotros en medio de todo lo que tú dispones y todo lo que haces, porque todo nos ayuda para bien. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Guarda a mis hermanos, que no haya desánimo, que no entre decepción, más al contrario, podamos bendecirte a ti, que tú eres soberano, Señor, y que tú, Señor, mi Dios, tienes aún planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.